Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Este es el pastor, evangelista y apologista cristiano evangélico Eduardo Gutiérrez. Y aquí tengo al lado mío, en video, por supuesto, a un invitado muy especial, el rabino Yohanan. Bueno, él mismo se va a presentar. Ahora, cuando yo le dé el tiempo de presentación, vamos a tener, pues le voy a hacer como un tipo, vamos a llamarle entrevista, algunas preguntas interesantes que se le puede hacer a un rabino. Yo pienso que es una oportunidad muy buena y positiva para un poco, pues, entender, ¿verdad?, qué es lo que piensa el pueblo judío acerca de los aspectos bíblicos, de manera especial del Mesías y de todo lo que rodea al Mesías. Bueno, Yohanan, puedes presentarte. Pastor, buenas tardes a todos. Hay un eco pequeño, pero bueno. Ok, a ver, déjame quitarlo. Mira, a ver ahora. Ok, vamos a ver. Ok. Un placer. Teníamos pendiente hablar un ratito hace tiempo. Te enseñó la Biblia en Punto Breslau, por Hashem, gracias a Dios. Estamos aprendiendo la Biblia entera, hebrea, del hebreo al castellano, y proyectos fantásticos que no existen en el mundo. Estoy muy contento. Soy parte del pueblo de Israel, pero en verdad el pueblo de Israel se le llama Or LaGoyim, luz al mundo. Así que no es un proyecto exclusivo para el israelita, sino es para todo el mundo, que todo el mundo conozca a el Dios de Israel, que todo el mundo conozca las escrituras de Israel. Una de las cosas que sí me especializo es en las traducciones, o en el hebreo, mejor dicho, porque no me gustan las traducciones. Y estoy tratando de destruir, mejor dicho, tal vez mitos que la gente piensa de la Biblia hebrea que no existen por malas traducciones, que me sorprenden muchas veces, se lo digo, pastor. A veces dan ganas de vomitar y otras veces no se queda, wow, solo porque una idea que salió mal y después no la corrigieron, que se lo voy a contar una de ellas cuando usted quiera, pero es, wow, cosas que son simples, que podrían ser corregidas, que no afectarían la traducción total, pero por no componer error, la continúan. Y que bueno, hay un dicho que me encanta en mi grupo que dice, el que aprende la Biblia hebrea vive menos, que significa vive menos engañado. Aprende la Biblia como está escrita. Y la palabra de Dios, en mi perspectiva, es el hebreo, no las traducciones. Las traducciones son interpretación de los traductores, no es la palabra de Dios. Y que bueno, es un proyecto que tenemos, gracias a Dios, que estamos trayendo en Punto Breslau. Muchas gracias, Yohanan. Bueno, a ver, yo tengo aquí algunas preguntas que en verdad, sin mucho prepararme, pues realicé, confeccioné, y te quiero hacer estas preguntas. Por favor. Claro. En el capítulo 9 del libro de Daniel, específicamente en el verso 26, por supuesto, de la Biblia cristiana, no estoy seguro que sea el mismo verso específico en el Tanakh que tú usas hebreo, pero capítulo 9 del libro de Daniel, verso 26, trae una afirmación interesante. Voy a leértela. Sí, me encanta ese pasaje, uno de los pasajes favoritos de la Biblia. Dice, y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Pero lo interesante aquí todavía no viene. No es tanto que al Mesías se le va a quitar la vida, que después, bueno, me gustaría también preguntarte qué percepción tiene el pueblo judío de ello, pero vamos a seguirle, que esto es lo que más me interesa ahora. Okay. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ok, y su fin será con inundación y bueno, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿cómo se supone que, o cómo el pueblo de Israel entiende una venida del Mesías, pues del Mesías que ustedes esperan,
Si ya el templo el santuario fue destruido y Daniel profetiza que el Mesías viene antes de la destrucción del santuario. Esa es la pregunta. Fantástica pregunta. Qué rápido que el fundamento aquí, o lo importante sería estudiar el libro de Levíticos. Lo dice bien. En la Biblia hebrea, que es bastante raro si uno lo piensa, la palabra Mashiach no aparece muy frecuente y en verdad no se refiere nunca al Mesías de Israel, que lo encuentro fantástico y parcialmente cómico. No sé, por ejemplo, la palabra Mashiach, que es el Mesías, se refiere 90 y pico % al sumo sacerdote. Si uno lee el libro de Levítico, se da cuenta que el ungido, que es el Mesías, en verdad sería una traducción mejor, sería ungido, se refiere al sumo sacerdote. Ahí está comenzando la simpleza. Yo he dicho que digo, pastor, la simpleza siempre gana. Lo más simple, buscar lo más básico. También un principio de un rabino que se llama Rashi, por decirlo así, un principio de hermenéutica que dice un texto se entiende con otro texto. Entonces, cuando uno lee el libro de Levíticos, uno se da cuenta que el ungido, en todo el caso de Levítico, se refiere al sumo sacerdote, no al Mesías como entendemos hoy en día. Eso es número uno. Así que, al Mesías se le dice realmente el Nací, el príncipe, que se encuentra en Ezequiel 46, por ejemplo. No se le refiere como Mashiach, Mesías, sino se le habla como se le llama príncipe en Ezequiel 46. Así que leamos el contexto que acaba de leer Daniel 9:26 rápidamente. Me da risa porque a la gente le gusta complicarse la vida. Las 70 semanas comienzan a hacer matemática y se ponen loquitos. Léelo simple, busca la simpleza. Comenzamos entonces verso 26. Después de las 62 semanas, el ungido va a ser cortado y no va a ser más. Y la gente que viene del monarca, que es los romanos, va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Qué fue que fue destruido entonces? El santuario. ¿Quién está en el santuario? Pastor, ¿quién está en el santuario? El sacerdote. Entonces, ¿quién fue que fue cortado? Ya. Ok, entiendo. Lo que me quieres decir es que aquí en el libro de Daniel no está hablando del Mesías de Israel, está hablando simplemente de un sacerdote. Sí, bueno. 90 y pico % de las veces que habla de ungido se refiere al sacerdote. Leyendo esto en contexto, se trata del sumo sacerdote porque el santuario es destruido. ¿Dónde trabaja el sacerdote? En el santuario. Ok, pero hay un problema. Y el problema es que si aquí está hablando un sacerdote, tuvo que haber sido un sacerdote demasiado importante. Porque en el verso 20, sí, pero había muchos sumos sacerdotes ahora a lo largo de la historia. Pero este sumo sacerdote tuvo que haber sido demasiado importante porque en el 25 dice: ¿sabe pues, se entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, ¿por qué razón el Eterno va a tomar referencia de un sumo sacerdote específico a lo largo de la historia para referir los tiempos bíblicos? Si los sumos sacerdotes... Espérate, pero déjame argumentar un poco más. Si los sumos sacerdotes eran algo pues muy normal en el pueblo de Israel, es decir, moría, venía otro porque eran de la línea de Aarón, pero dice, verso 25, ¿sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y recuerda que tú me dijiste que en Ezequiel se llama príncipe, ok, entonces habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Bien, este Mesías debe de ser el mismo del verso 25. ¿Por qué? Porque tú mismo dices que la palabra Mesías no se usa demasiado en la Biblia, por lo tanto, no se podría entender que en el 25 se usara para el Mesías príncipe
y en el 26 se usara para un simple sumo sacerdote. Pero lo más interesante, lo que quería yo más apuntar aquí, es que por qué razón Dios toma en referencia un sacerdote o un sumo sacerdote en específico a lo largo de la historia. ¿Dónde más podemos ver eso en la escritura? Es decir, que se tomen los tiempos. Ya, ok, te escucho. Ok, dos preguntas que hiciste. En Ezequiel se le dice la palabra nací, como príncipe, también podría ser presidente. Aquí en Daniel 9:25 usa la palabra Mashiach Nagid, no nací, Nagid, es el cabeza, por decirlo así, de los ungidos. ¿Viste la diferencia hasta ahora? Nací Okay, es en Ezequiel 46. Espérate, vamos a terminar. Así que aquí dice Mashiach Nagid, que es el ungido especial, pero él se refiere al cabeza de ese grupo. Muy bien. La segunda pregunta que tú hiciste es por qué se refiere a este príncipe específico. Muy bien. Aquí, aunque te lo digo sinceramente, hay una opinión que se puede referir aquí también al rey Cyrus, porque Cyrus también se le llama el ungido. Pero bueno, es otro punto. Pero regresamos al Mashiach Nagid. Aquí estamos hablando de el sumo sacerdote, esa es mi opinión específicamente. Y entonces, ¿por qué se refiere a él como, por qué es tan especial? Daniel, eso es lo que tú dijiste, ¿verdad? Exacto. Ok. Este es el templo que va a estar desocupado por muchos años, ¿verdad? ¿Cuántos años tenemos sin templo? 2000 años. Así que este hombre último es uno de los más importantes porque fue el último ungido, el último sumo sacerdote de servir el templo. Por eso es destacado, porque el último que sale del edificio, por decirlo así, es el importante, ¿no? Sí. Por eso es destacado. Ok, claro, yo entiendo. Por Decir, decirlo así, pero podemos poner otra palabra, el que rompió los últimos platos, el que se recuerden, ¿no? ya, ok, entonces la importancia de él sería porque fue el último que ministró dentro del templo, pero vamos a ir un poquito más a ver si es posible, si yo puedo entender eso que tú me estás queriendo decir. Vamos a ir un poquitico más adentro del texto y de la gramática aquí. Okay. Vamos a ver que la referencia que se habla en este texto no es del templo, sino de este Mesías. Verso 26 porque el templo. Sí, exacto, porque la destrucción del templo viene después de la muerte de este Mesías. Ok, es decir, este Mesías muere primero que el templo es destruido. No es el mismo evento. Por ejemplo, dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo, aquí hay una continuidad de los hechos. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, este príncipe que ha de venir viene después de que este Mesías muere. Siguiendo la gramática. Sí, sí, ver, pero espérate, tenés que agarrar. déjame terminar la idea. Un momentito. Dice, vamos a ir suavecito. Dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Ahora dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, en español al menos está hablando hacia el futuro, ¿ok? Tú me corriges si en el hebreo no es hacia el futuro, en español es hacia el futuro. Dice, destruirá la ciudad y el santuario. Por lo tanto, yo en español, repito, estoy leyendo aquí usando básica gramática que hay dos eventos en orden cronológico. Uno ocurre primero y el otro ocurre después. Así que aquí no veo en español que los dos eventos son uno solo, que se destruye el templo y por lo tanto muere este sacerdote en la misma intervención de Roma. No puedo ver eso, al menos en español. Me gustaría que en hebreo tú me pudieras ver cómo primero, puede verse. lo importante aquí es ver el contexto histórico. ¿Qué pasó aquí? Desde el salida de la palabra, ¿de quién está hablando Daniel? Daniel estaba peticionándole al Eterno para entender los tiempos, ¿verdad?
Y entonces el Eterno le manda, no, vamos a construir el templo, no te preocupes. ¿Y quién fue el que lo construyó? Esdras y también Nehemías con la gente de él que eran 40,000 israelitas, no de los más grandes del mundo, pero igual llegaron. Y comenzaron a construir el templo. Actualmente teníamos algo bonito, pero después vinieron una dinastía que no fue muy buena ni para mencionar, que exterminó casi todo el Sanedrín, excepto uno, que fue Shimón el recto. Bueno, y que cómicamente se menciona en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, que conoció a Jesús, pero 200 pico de años más tarde, que no, bueno, no importa ese punto, fuera de tópico. Después viene y construyen el templo fantástico, después de la muerte de los 70, de casi todo el Sanedrín de la corte judía, con excepción de Shimón Asedik, Simón el Recto, es reconstruir el templo fantástico. Esto es lo que está hablando Daniel 25. Bien, mandaron y fueron a construirlo con la orden del rey de Babilonia, ¿no? Construyen la ciudad, fantástico, pero tiene, por decirlo así, un límite. Y entonces dice, después de tanto tiempo, va a ser cortado el sacerdote, el ungido. ¿Quién es el ungido? El sumo sacerdote, obviamente, porque dice, y que viene a venir una monarquía, que es el Imperio Romano, y va a destruir la ciudad y el santuario. Y si uno sabe un poquito de historia, eso fue lo que pasó. Destruyeron el templo, querían forzarnos a lavar animales, no querían, bueno, voy a decirlo diferente, no querían destruir el templo tanto, querían dominar el pueblo de Israel. La gente esta de cerca de Israel, ¿cómo se llama esta gente? La gente de los que viven en Jordania, no me acuerdo de cómo se llaman históricamente. Esta gente fue que comenzó a tirar flechas de fuego y aprendieron fuego el templo, ahí se fue todo. Pero los sacerdotes estaban siendo cambiados todo el tiempo. Y el último sacerdote fue el que terminó rompiendo todos los platos. Eso es lo que se refiere aquí históricamente. Y como dice el final de 26, y va a llegar hasta el final y va a terminar en desolación. Eso es lo que pasó en Jerusalén. Terminó cortado, nos sacaron, construyeron una ciudad arriba de Jerusalén, ahora capitalina o algo así le llamaban. Fue un desastre total. Claro, claro. Bueno, yo te confieso algo. Yo en verdad no puedo estar para nada seguro de lo que tú me estás diciendo conforme al texto, porque, bueno, no veo eso aquí, ¿verdad? Pero yéndonos a la época de Jesús, ¿tú no crees que es muy curioso que la profecía de Daniel se cumple en el tiempo de que Jesús vino? Es decir, suponte que Jesús no haya venido en ese tiempo. Bueno, sería mucho más fácil creer que se está hablando de un sumo sacerdote, pero hay un problema. Y el problema es que en ese tiempo, sí, existía el sumo sacerdote, está la posibilidad de que haya sido el sumo sacerdote, yo te lo acepto, existe esa posibilidad. Pero existe la posibilidad también de que haya sido Jesús del quien habla el profeta Daniel, porque Jesús muere, sí, en una cronología más cercana a lo que yo leo aquí claramente, como tú dices, lo simple, ¿verdad? Lo simple, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿ok? Y este Mesías que se le dice Mesías príncipe, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, es decir, un evento que ocurre el santo que ocurre en el futuro, destruye el santuario. Entonces, aquí hay un dilema. Al menos la historia sitúa a Jesús en el contexto histórico que cualquiera fuera del problema de judíos y cristianos pudiera decir, por ejemplo, un historiador completamente aparte de la situación judía cristiana, pudiera decir, bueno, Jesús también estaba en esa época. Él fue muerto, ¿ok? Mas no por sí, porque fue muerto en el madero. Y luego de su muerte, años después, en un evento futuro, pues vino una nación y destruyó el templo. Pero vamos a quedarnos con ambas. No, pero segundito. Es una pregunta a ti. Muy bien. Claro, te escucho. Número uno, pregunta,
y tengo 2 o 3 preguntas contigo ahí. ¿Cuántos sacrificios humanos existen en la Biblia hebrea permitidos de Dios? Bueno, a mi entender, sacrificios humanos, ninguno. Entonces, la idea que un individuo muera por tus pecados en la Biblia hebrea, ¿ocurre o no? Claro. Ok, yo te voy a responder. Espérate, la segunda pregunta. No, pero déjame responderte primero la primera para después me hagas la segunda. Ok, la percepción que el Nuevo Testamento da sobre este sacrificio es específicamente debido a que Jesús, según el Nuevo Testamento, era el mismo eterno hecho hombre. Es decir, un hombre común no puede morir por otro hombre. Y eso es lo que el Tanakh no trae. Y yo estoy de acuerdo con eso. No hay sacrificios humanos. Humanos. Entonces, humanos. Pero en el caso de Jesús, según el Nuevo Testamento, no era un simple sacrificio humano. Y dice el por qué, ¿verdad? El por qué es porque los sacrificios constantes de los animales no podían quitar el pecado, por cuanto la justicia de Dios pues es muy alta para que los pecados sean quitados con un simple sacrificio animal. Tenía que venir un sacrificio que en realidad apartara ese pecado que nos había apartado de Dios desde el Edén. Esa es la percepción que el Nuevo Testamento da. Ok. Ahora la pregunta, ¿cuántos dioses fueron sacrificados en el Viejo Testamento entonces? Claro. Claro, porque las promesas del Mesías en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. Pero se está hablando ahorita, tú estás de acuerdo con esto, que existe un orden en la Biblia, ¿verdad? Claro. Entonces, primero está la profecía y después el cumplimiento. Por ejemplo, pastor, y usted lo sabe muy bien, y yo lo aprecio mucho, no estoy diciendo nada malo con usted. Claro, digamos, la Biblia habla en Génesis 49, porque vamos a comenzar en lo simple. Pensar que el Mesías tenía que morir es una idea doctrinal, no una idea bíblica, que no existe esa idea. Así que vamos a regresar a la idea básica, como dije al comienzo, lo más básico. El Mesías es prometido en la Biblia, ¿verdad? Sí. Lo es. Ok. Entonces viene Jacobo, Génesis 49, y dice, de tú, Judá, va a venir el Mesías. Muy bien. Como dice en hebreo, Yeshakoah, bien hecho, Judá, ganaste. Después viene y llega la profecía a David. Isaías 11, por ejemplo, el tallito de Ishai, es simplemente hablando de David. Y después viene de Salomón. Fantástico. Eventualmente pasa por Zerubabel, aunque hay gente que está de desacuerdo, pero pasó. Le gusta o no le gusta a la gente, pasa por Zerubabel. Y continúa hasta hoy en día. Mi rabino Karl Knox es descendiente de Judá, David Salomón, así como yo, pero mi rabino tiene papeles para probarlo. Yo solo tengo la genealogía, que es bonito, pero... Ok, entonces sabemos que hay un linaje específico que Dios determinó. ¿De acuerdo conmigo, no? Claro, de acuerdo. Ok, así que viene, de acuerdo a la Biblia hebrea, de acuerdo al entendimiento bíblico, el Mesías de Israel va a venir del linaje de Judá, David, Salomón. Cerca de los tiempos de Jesús, hubo un individuo que se llamaba Bar Kokhba. ¿Usted escuchó de él? Sí. O Bar Kokhba, o algo así le dice en castellano. Este individuo era descendiente de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Vivía un poquito más cerca del tiempo de la destrucción del templo que Jesús. Jesús murió 40 años antes de la destrucción del templo. Bar Kokhba vivió mucho más cerca que eso. Él era descendiente de Judá, David, Salomón. Pero los romanos también lo eliminaron. Y el pueblo de Israel lo consideró candidato mesiánico. Falleció. Así que lo descalificó la muerte, porque la muerte descalifica a un candidato mesiánico. Muy bien. Jesús, de acuerdo a la Biblia cristiana, a María casada con José, que ya lo hablamos anteriormente, sale embarazada de otro que no era su esposo. Así dice la Biblia, Mateo 1, 16 a 19, ¿verdad que sí? No, eso no lo dice. Ok. María está casada con José, pastor, ¿sí o no? Está desposada
con José, sí. Pastor, en el diccionario castellano, le digo una cosa, pastor, voy a cambiar un poquito el tópico que me va a entender usted a mí. Odio. No, está bien, pongamos casada. Pongamos casada. Mire. Odio textos que los dejan no claros por doctrina, muchas veces. Por un ejemplo, voy a cambiar el tópico, vamos a regresar. La palabra sacrificio. ¿Usted sabe la palabra hebreo para decir sacrificio? No realmente. Porque la palabra que se usa en la Biblia hebrea como sacrificio significa corbán. Es corbán la palabra. Corbán, sí. 100% no significa sacrificio. 100%. Significa, viene de una palabra hebrea en raíz que es karov. Karov significa acercarse. Decimos en Salmo 145, karov, el Eterno está cerca a todos los que le llaman, a todos los que le llaman con verdad. Karov, cerca. El Eterno está cerca. Ven. La palabra corbán significa método de acercamiento. Significa que nosotros pecamos, nos desviamos, tuvimos un momento de locura y nos apartamos de Dios. Y entonces necesitamos un método de acercamiento, corbán, para acercarnos a Dios. Dios dio los métodos, un corderito para ciertos pecados, una ovejita, una palomita. Hay ofrendas hasta de madera, para que sepan. Bien. Pero la razón que se traduce a sacrificio en las Biblias cristianas es porque los paganos de México, los paganos de Europa, los paganos de Perú, los paganos todos, no entendían la palabra corbán. Ellos entendían una idea, y usted lo ha escuchado anteriormente, estoy 100% seguro, que Dios está enojado contigo y tenés que traer una ofrenda de paz para traer paz entre el hombre y Dios, ¿no? Usted escuchó eso, ¿no? Sí. Pero esa idea es de los paganos, no es de la Biblia. Yo pequé, me aparté de Dios, así que necesito un corbán, un método de acercamiento para acercarme a Dios porque yo me alejé. ¿Ven la diferencia? Claro, yo entiendo. Así que, por ejemplo, una de las diferencias fantásticas que escuché de Nicaragua, escuché de México, por ejemplo, escuché de Argentina también. En México, por ejemplo, sacaba el corazón de la gente porque el Dios estaba enojado. En Nicaragua tiraban a la gente al volcán. Lo mismo hacían, no en volcanes que yo sepa en Argentina, pero también mataban a gente, sacrificio humano, para apaciguar al Dios enojado. Eso lo escucho también históricamente, ¿no? Claro. Pero la idea de la Biblia no es esa. Yo pequé y me alejé y necesito un acercamiento. Entonces, el Eterno en su bondad, que, delicioso, trae diferentes corbanos, diferentes ofrendas de acercamiento para que no le dé vergüenza a uno. Significa que la persona que de acción de gracia trae un animalito parecido al de que metió la pata en XY. La gente que lo ve de lejos dice, ay, fulanito estaba a dar gracia. En verdad uno viene a pedir perdón a Hashem, al Eterno, pero el Eterno una bondad tan lindísima que dice, yo voy a cubrir tu vergüenza. Y tráete el corbán, la ofrenda tal por cual. Y si no tenés dinero, tráete un animalito. Si no tenés dinero, tráete un poquito de harina. Usted sabe eso de la Biblia, escuchó eso, ¿no? Claro. Ok, a ver, pero... Un segundito, voy a regresar al tópico. Así que la idea de corbanot o de sacrificio es una idea totalmente, de idea de sacrificio, apaciguar a un Dios enojado, no es bíblico. Es una idea pagana inyectada. Ok, así que vemos que la palabra que me molestó muchísimo, pastor, usted no sabe cuánto me molestó. Porque me gusta ser correcto, me gusta ser recto, mejor dicho. Uno busca en el diccionario, como dice mi esposa, el diccionario, la palabra desposado. Yo leo la Biblia cristiana, cuando la he leído en arameo. No me gusta el griego. Espera, vamos a hacer una pausa, perdón, en lo del sacrificio para más o menos ir dilucidando cada punto que das, pues si no nos vamos a perder en la conversación. No, estoy regresando, ya terminamos. Ahora tú continúa, no te preocupes. Hay una cuestión aquí, y es que sí, tú estás correcto, que los sacrificios eran para acercarse a Dios.
correcto, completamente correcto. Pero en la Biblia hebrea hay un cambio a esto. Si la Biblia hebrea trae, ahora te lo voy a ver, la Biblia hebrea trae algo que se llama el nuevo pacto. Ahí llega el libro de Jeremías, también el libro de Ezequiel. Jeremías 31. Donde ocurre algo interesante. ¿Ok? Dice, por ejemplo, vamos primero a Jeremías 31, 27. 31, sí, pero vamos a comenzar desde el 27. Aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente y de nombre y de simiente animal, así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder y destruir. Tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Bueno, tú dirás el Eterno, está bien. Dice, en aquellos días no dirán más los padres comieron las uvas agrias, los dientes de los hijos tienen la entera, sino que cada cual morirá. Bueno, sigue diciendo. En el 31, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero escucha esto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Es decir, no como el pacto que hice con Moisés, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice el Eterno. Ahora vámonos a Ezequiel. No, tranquilo. Vamos a regresar después a Jeremías. Tranquilo, vamos a, espérate, déjame terminar a mí. Ahora tú vienes y tú explicas Jeremías, no te preocupes, aquí tenemos tiempo. Dice Ezequiel capítulo 36 a partir del 24. Dice, yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, la pregunta aquí es, bueno, aquí estamos viendo un cambio. ¿Por qué? Porque con los sacrificios del antiguo pacto no se podía hacer nada de esto. No se podía hacer. Eso tiene que ser con la venida del Mesías. ¿Por qué razón? Porque que fueran limpios completamente, que no tuvieran más un corazón de piedra. Si leemos el libro, los antiguos libros, vamos a ver que el pueblo de Israel una y otra vez se rebeló contra Dios. Y eso estoy seguro que estás de acuerdo con ellos. Sí, ahora viene un momento aquí en que esto va a cambiar. Entonces tiene que haber algo nuevo para que esto cambie. Estos sacrificios que solamente acercaban no son suficientes, porque dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, algo que Jesús dijo claramente. Ahí si lees el capítulo de Juan, capítulo 3, vas a ver que él le habla a un rabino llamado Nicodemo y le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. No naces del agua y del espíritu, del agua y del espíritu. Vamos a ver qué es lo que hay aquí en Ezequiel. Si tú lees Juan capítulo 3, vamos a ver que él habla. Deme pedacito. Espérate, mi hermanito, espérate un momentico, tranquilo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia. Y dice en el 26, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu. Jesús habló del agua, nacer del agua y del espíritu. Ajá. Entonces, la Biblia nos trae un nuevo pacto. Regresamos ahora a Jeremías, que es donde sé que tú quieres estar. En el verso 31 dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dice el 33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Una sola pregunta. Esto ya no había pasado. Es decir, Israel era el pueblo de Dios. Y el Eterno era el Dios, era el Dios de Israel. Pero aquí dice que es algo nuevo que va a suceder. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estamos hablando de algo nuevo. Voy a comenzar al revés, pastor, porque obviamente claro.
una cosita. Dale, No quiero ir muy lejos porque escucho. tenemos que hablar del comienzo que estábamos hablando. Ya nos fuimos bastante lejos. Primero, nacer de nuevo. El judío nace todos los días de nuevo. Es un concepto judaico. Uno va a la pila de agua todos los días y nace de nuevo. Es un concepto judaico, no un concepto cristiano, ¿verdad? Si Jesús está hablando de eso es porque está hablando de un concepto que los judíos hacen. No es que él comenzó una cosa nueva, el bautismo. No, eso es viejo. Eso se llama ir a la mikveh. Tevilá se llama en hebreo. Eso, Entiendo eso. espere. Entonces, a la idea de nacer de nuevo, uno comienza otra vez. Así que Rabbi Nachman de Breslev, que es el rabino que me inspiró, él habla de nacer de nuevo y hacer una nueva creación todos los días. Todos los días. Eso es una nueva creación. Y eso yo lo digo yo. Yo nací hoy otra vez. Soy una nueva creación. Así que no está diciendo nada nuevo. También la palabra Breslev, ¿usted sabía que se llamaba el canal? Viene de la palabra de aquí, de Jeremías 31, que dice, va a poner un corazón de carne. Basar Lev, Breslev. Es la misma idea. De ahí viene la idea. De ahí viene la idea. Así que el Eterno pone un corazón a aquellos que buscan del Eterno. El Eterno te acerca a todos los que le aman, todos los que le aman en verdad. Decimos el Salmo, Lev Taho Barali Elohim, haz un corazón nuevo dentro de mí. Verúa Kosheja, el Espíritu Santo, no lo tomes de mí, no lo saques de mí, lo cantamos los salmos. Así que eso no es nada, el Jeremías está diciendo lo que todo judío dice hoy. Para entenderte, tú lo que estás queriendo decirme es que Jeremías no está hablando de un nuevo pacto, sino de algo que hacen los judíos todos los días. Sí, pero el nuevo pacto es este, pastor. Bueno, eso está difícil de creer ahí. Pero no estoy hablando de la cultura, no estoy hablando que usted no me crea, es un problema de usted. Eso es lo que nosotros hacemos todos los días. Así que eso... Entonces, Jeremías estaba hablando de la costumbre judía de lavarse todos los días. Espere. También puede estar hablando del pará aduma, la vaca roja, los polvitos, que la vaca roja te purifica de las impurezas. Usted ha escuchado la vaca roja, ¿no? Sí, claro. Cuando venga el Mesías pronto en nuestros días, vamos a traer la 10ª vaca roja que va a traer purificación de nuestra impureza, que es tocamos muertos, y esto, lo otro. Estoy aquí, pero quiero ver el libro. Estoy en Ezequiel. Si ve, por ejemplo, Ezequiel 37, verso 24, 23, 24, a ver qué habla, voy a enseñárselo usted rápido, aunque me estoy saliendo otra vez de tópico. 37, 24, quiero mantenerme tópico, siempre es difícil. Dice, entonces ya no voy a armar ídolos, verso 23, van a buscar de Hashem, van a regresar al Creador, verso 37 al comienzo, el pueblo de Israel comienza a regresar a la Tierra Santa, que destruye la idea de los 144,000 de Apocalipsis, que es otro cuento total. Y entonces dice, ya nunca más, verso 23, entonces nunca más se van a contaminar con sus ídolos y sus cosas que son detestables y sus pecados, y yo lo voy a salvar, el Eterno dice, porque el Eterno, de acuerdo a la Biblia hebrea, Isaías 43, Ezequiel 37, verso 23, dice, yo lo voy a salvar, no dice que un Mesías nos va a salvar, dice, yo lo voy a salvar. Espere, yo lo voy a salvar de lugares que han pecado, lo voy a purificar. ¿Quién purifica? El Eterno. Y van a ser mi gente y yo voy a ser para ellos un Dios. Y mi sirviente David, que ahí viene el Mashiach mencionado, por decirlo así, va a ser rey sobre ellos, va a ser un pastor sobre ellos, y van a caminar en mi ordenanza y van a observar mi estatuto y hacerlo. Los estatutos son los sacrificios. Y si vemos después, rápidamente, Ezequiel 46, por ejemplo, porque en verdad comienza el verso 40, capítulo 40, pero vamos a ver verso 46, capítulo 46, digo, de Ezequiel, vemos que todos los sacrificios del templo regresan, las ofrendas de acercamiento, porque nosotros hacemos errores, así que no es que terminó, y entonces comienza el príncipe a entrar, que aquí está hablando el Mesías, verso 2 de 46, el príncipe va a entrar y va a postrarse frente a la entrada del templo. Segundito, estoy buscando el pasaje porque así no lo... verso 17, verso 16 dice, así dice el Eterno Dios, y si el príncipe de alguno te da un regalo, alguno de sus hijos, el Mesías va a tener hijos, un buen judío tiene hijos, es un mandato de la Torá, de la Biblia, y él va a dar herencia, lo que le queda a sus hijos de posesión,
y ellos van a recibir porción, este verso 17 y verso 18, el príncipe no puede quitar tierra de la gente, él le da a los hijos la parte de él, porque vamos a tener hijos, no es ningún problema. Ahora, regreso a Jeremías 31. Así que acuérdense, el Mesías tiene hijos físicos de su esperma, porque eso en la Biblia lo habla. Y eso no es pecado, es una mitzvah, un mandamiento de la Torá, tener hijos. Ahora, regreso a Jeremías 31. Dice, algo no logré entender de lo que algo no logré entender de lo que dijiste. Todo lo demás lo entendí, pero lo que no logré entender es que tú me estás tratando de decir que en Jeremías capítulo 31 no viene en realidad un nuevo pacto, sino simplemente esto es parte de lo que es el judaísmo del lavado o de la vaca roja que va a aparecer. ¿Qué es lo que los va? Porque tú me hablaste de varias cosas. ¿Qué es lo que los va a purificar? Porque me hablaste del lavamiento, del bautismo y me hablaste de las vacas rojas. Pero aquí dice la escritura, he aquí en aquellos días, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No sé, no, esto no es algo que viene de parte de una vaca roja o que viene de parte de algo que... Eso no lo logro entender. A ver, explícame qué es el nuevo pacto para ti, para el pueblo de Israel. Porque ahí hay un nuevo pacto. Déjame decirle. ¿De qué dice Brit Hadashah? Para que sepa, un nuevo pacto. Ahora, el nuevo pacto aquí es que el Eterno, voy a leer otra vez Ezequiel 37, verso 23, porque es lo mismo, están conectados, dice, que no más se van a contaminar con su ídolo o con sus cosas detestables y con sus pecados. Y yo voy a salvar de sus lugares donde han pecado y los voy a purificar. Entonces, primero, ¿quién purifica aquí, pastor? De acuerdo al contexto. Claro, Dios purifica. Por eso la purificación no viene a través de animales. Por eso creemos que el eterno Dios vino a purificarnos. El Eterno tiene un sistema, ¿verdad que sí? Tenemos la vaca roja. La vaca roja es un sistema muy único del Creador, un mandamiento que nadie entiende, ni el judío entiende eso. El Eterno lo mandó a hacer, nosotros decimos, está bien. El fin del día, el Eterno nos manda a entender, nos manda a obedecer. Bien. Así que la vaca roja es un sistema de purificación. Por ejemplo, de seguro que usted, yo sé que sí, está en presencia de muertos. Es una purificación bastante profunda. Usted fue a un hospital, en el sótano tienen los muertos contaminados. Ahora, la contaminación no tiene tanto problema en la vida cotidiana para que sepa de la muerte, pero si uno va al templo, al santo templo en Jerusalén, es un problema de muerte, literalmente. Usted entra al templo sin purificarse, eliminado. Así que está hablando que el Eterno va a purificarnos, va a dar un corazón nuevo, Jeremías 31, vamos a dejar de ser tontería. Obviamente tenemos el Mesías de Israel, que es el rabino del mundo, que va a explicar la Torá, la Biblia, y nos va a inspirar a todos, a todititos. ¡Oh! Dijo tal por cual cosa, qué fantástico. ¿Entiendes? Así que el que purifica el Eterno, el uso de sus sistemas que él ha establecido, porque no cambian. Por eso si uno lee Ezequiel 40, después de la guerra de Gog y Magog, el Mesías de Israel, bueno, no dice el Mesías de Israel, pero creemos que el Mesías de Israel va a construir el tercer templo. Lo dice Ezequiel 40. Llegamos al verso 40, capítulo 43 de Ezequiel, la Shekinah de Dios cae. Usted, pastor, le voy a preguntar, nadie puede obligar a la Shekinah de Dios caer, ¿sí o no? Claro. Así que la gloria de Dios cae en el santo templo y es tan profundo el cambio mundial, de Ezequiel 47, por ejemplo, 48, que Jerusalén cambia de nombre y se llama Hashem Shama. Hashem está allí. Así que la gloria de Dios es tan profunda que cambia todo. La gente que era impía, que estaba en idolatría de cualquier forma, que peleó con Gog y Magog, algunos van a resucitar, otros van derechito al infierno. Y Isaías 66, verso 24, lo habla, que nosotros vamos a ver a la gente idólatra quemándose en el infierno. Pero que nadie se queme, no quiero eso. No es el deseo de Dios, pero lo dice que
La gente que vino a pelear con Gog y Magog, en Zacarías 14, va a sufrir una quemadita. Hay gente que va a sobrevivir, dice también Zacarías 14. Por decirlo así, va a venir con el olor del humo. Entonces, ¿tú crees que cuando el Mesías que ustedes esperan que estén aquí, entonces ya no se van a necesitar sacrificios? Porque, a ver, No los dije cristianos eso. creemos... No dije déjame eso. decirte a ver, no, yo sé, pero déjame entenderte algo. Los cristianos creemos que por cuanto Jesús vino, por cuanto Él es el mismo eterno hecho carne, por cuanto su sacrificio es completamente puro, ya no necesitamos realizar más sacrificios. Ahora, tú me has dicho algo. Tú dices que cuando esa Shekinah venga y se manifieste, y cuando el Mesías se manifieste, entonces las personas vamos a estar libres de cometer pues errores, vamos a decir así. Ya no va a haber más ídolos, ya no, entonces ya no va a haber más sacrificio, porque el sacrificio viene por cuenta del pecado. Le voy a explicar una cosa, pastor. Le voy a explicar una cosa. Pero déjame poner un puntico, aunque sea a mí, mi hermano. Mira, el sacrificio viene por causa del pecado. Tú mismo dijiste al principio que el sacrificio es la forma de que cuando alguien peca se acerque a Dios, pero ambos hemos estado de acuerdo. Pastor, cambiemos nombre. Sistema de acercamiento. Ya, exacto, es lo mismo. Ok, ambos estamos de acuerdo que dice claramente que os limpiaré con agua limpia y seré limpiado de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Bueno, esto lo enseña el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, Jesús dijo claramente que Él los bautizaría con Espíritu Santo. Había un hombre llamado Juan el Bautista de la casa de Aarón, que él bautizaba con agua, conforme al rito judío, como tú bien dices. Pero el propio Juan el Bautista dice: quien viene tras de mí, es decir, el Mesías, y los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y mira qué curioso que tú también tienes la idea de que va a llegar el momento en que Dios va a limpiar de tal manera a su pueblo, a los creyentes, no sé a cuántos tú incluyes respecto a eso, que realmente no vamos a estar cometiendo tantas tonterías. Bueno, eso es cristianismo. Bueno, porque eso es lo que el cristianismo enseña. Lo que el cristianismo enseña es que el eterno Dios derramó, ¿verdad?, esa presencia de Él a través de ese sacrificio que está profetizado en la Biblia, en el sacrificio o en el intento de sacrificio de Isaac. Pero pastor, se está muy lejos, se está muy lejos. Espérate, lo último, Johanna, un momentico. Mira, vamos a ver qué es lo que dice las escrituras hebreas. Las escrituras de las hebreas trae un pasaje donde Abraham es llamado por Dios para que ofrezca a su hijo de sacrificio. Se puso inclusive Isaac sobre el altar, pero cuando iba a levantar el cuchillo, Dios provió sacrificio. Y ese cordero que estaba ahí no era un cordero natural porque apareció de momento. ¿Ok? Ese cordero que estaba ahí fue un cordero provido por el eterno Dios. No era un cordero que Abraham había alimentado y que había traído con él. Porque el propio Abraham dice: Dios proveerá para el sacrificio. Eso es lo que enseña Johanán el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento enseña que el Cordero de Dios vino a la tierra a quitar el pecado del mundo para que nosotros no vayamos a ese sacrificio, es decir, a la perdición. Para que el cuchillo... ¿Cuántos sacrificios? ¿Abraham mató a su hijo, sí o no? No lo mató porque Dios provió el sacrificio. Pregunta simple. ¿Cuántos sacrificios humanos existieron? Pero lo mandó. Le dijo: ve y sacrificio. Era una prueba de fe. El sacrificio se completó porque hubo una sustitución. No fue que le dijo tan solo: mira, no lo hagas. ¿Qué mató Abraham? Un cordero. Bien. Claro, pero un cordero proveído por Dios. Mató una oveja, fue, en verdad. Pero bueno,
no fue un cordero. No sé la diferencia, siempre me he confundido con esos animales. Muy bien. Yo también. Pero Abraham no mató a su hijo. La Biblia hebrea prohíbe sacrificios humanos, 100%. Lo único que hacían sacrificio humano eran los paganos. Claro. 100%. Ahora, en la Biblia existen dos clases de falta, rápido para clarificar. Está Beshogeg, me levanté en la mañana y hice una cosa inapropiada sin pensarlo. No sé, digamos, para el judío, encender fuego en Shabbat es prohibido. Me levanté en la mañana un Shabbat, que el Eterno nunca lo permite, y me puse a freír unos huevos porque pensé que era jueves. Eso le llaman Beshogeg, un error sin mente. Es un error. Tal vez ya no va a haber, tal vez ya no va a haber pecado de tener la tentación de robar, tal vez ya no. El Eterno me da un corazón nuevo, pero siempre nos está dando un corazón nuevo. Uno pide por un corazón nuevo, como dije el Salmo, Eterno, crea un corazón nuevo conmigo. Así que vemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos, en Romanos, habla que ya no hay necesidad de sacrificio, ya terminaron, pero en verdad el libro de Ezequiel contradice 100% el libro de Hebreos, por ejemplo, donde los sacrificios son restaurados y el final de todo es que Dios mora en su templo. No existe Nuevo Jerusalén, como dice el libro Apocalipsis, no existe nada de eso. El pueblo es restaurado, la iglesia no cuenta. Zacarías 13, verso 2 dice que el Eterno va a hacer que toda la idolatría cesa de la tierra. Así dice y Zacarías 13, lo tenía abierto y lo cerré sin querer. Zacarías 13, verso 2, dice que el Eterno mismo va a entender, va a limpiar, a purificar, a cortar toda la idolatría de la tierra y nunca más van a ser mencionados. Así que la idea de que un hombre, Dios encarnado, venga, no existe en la Biblia. Inclusive le digo una cosa fea, pastor, no usted, solo estoy hablando históricamente. Juan el Bautista negó a Jesús. Eso es Juan 1:20, donde le dice, Jesús inventó diciendo que él era Elías el profeta. Juan el Bautista dice, yo no soy Elías el profeta, porque el Mesías es presentado por Elías, y eso no ha pasado, eso viene. Eso está en Malaquías, ¿no? Ahora. Sí, en Juan 1:20 lo que él negó ser el Cristo. Dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Pero él negó también ser un profeta. Igual, regreso al punto que nos fuimos a otro lado del mundo. Importante aquí, y tengo que irme pronto, pastor, así que le dije que era cortito. Tengo que ir a trabajar. El Mesías de Israel tiene unos requisitos que cumplir, y eso es indispensable. Jacobo comenzó la pelota, por decirlo así, y le dijo a Judá, de ti viene el Mesías. Shiloh, claro, que le llaman, de ti viene. Vemos que están todas las tribus dadas menos la tribu de Dina. Nadie existe de la tribu de Dina. Las mujeres no pasan tribu. Eventualmente vemos a Boaz casado con Ruth. Ruth hizo conversión al judaísmo de una manera bastante rústica, obviamente, vivió, estudió, y ella fue la madre, la bisabuela del rey David eventualmente. Boaz de la tribu de Judá, ella no tenía tribu porque es una conversa, y de ahí viene la tribu del lado paterno. Bien, viene entonces eventualmente vemos Isaías 11, verso 1, que comienza el tallito de Ishai, que es el papá del rey David. Así que el lado paterno. Eventualmente vemos a Salomón, que también tiene la promesa en Crónica. Muy bien, muy bien. Regreso otra vez a Mateo 1, 16 a 19. La palabra, ¿cómo es que es? Desposado. Le estaba diciendo, y eso es lo que estaba tratando de decir, me da una rabia, porque a mí me gusta la simpleza, y yo estudio la Biblia en arameo, porque me gusta. Si he leído el Nuevo Testamento, lo he leído en arameo. Aunque Apocalipsis no existe en arameo, porque las iglesias del este no lo consideran parte de la Biblia. ¿Qué me sorprendió, sinceramente, pastores? Yo pensaba que yo pensaba que Juan y Apocalipsis tenían que estar en arameo, solo Juan estaba. Muy bien. El libro de Mateo está en 34 diferentes versiones, con diferencia en hebreo. Pero bueno, en hebreo, sí, de las versiones dice que está casado. Y hay dos sistemas, hay dos partes del matrimonio judaico. Para que sepa, si uno hace la primera parte, necesita divorcio. Así que en cristianismo uno se casa y terminó el cuento, ya está casado, ¿verdad? En judaísmo, la primera parte
que se llama erusim, que es como firmar el contrato de matrimonio. Y hay veces uno se puede dilatar tiempo sin casarse, sin unirse sexualmente. Pero si la mujer comete adulterio o cualquier otra, una situación fea, entonces el esposo tiene que darle una carta de divorcio a su mujer. Primer paso de matrimonio, hay necesidad de divorcio. Eso es lo que tenía María, Miriam, que se le llama en hebreo. Ella estaba ya comprometida, Mateo 1:19, 16, y José, Mateo 1:19, quiere divorciarse de esa mujer. Uno no tiene que divorciarse de una mujer si no está casado. Y la palabra desposada, que me da rabia, ¿por qué no dicen lo claro? Esa es la parte que me da rabia. Ponen palabras que la gente no entiende. ¿Me entiende el punto mío? No, nosotros sí le decimos casado. En la palabra desposado, para nosotros entendemos que el matrimonio judío contaba de dos partes, pero ya estaban casados. Pero leo, para mí, cuando he visto las Biblias cristianas, no hay problema en eso. Todas dicen desposado porque para mí traen confusión, como mi mamá decía, ella decía, si no lo entienden, lo confunden. O si lo quieren, estaba hablando de abogados. Si no lo entienden, no quieren que lo entiendan, lo confunden. Así que estaba casada María con José. Por eso Mateo 1:19, José quiere divorciarse de esa mujer. Claro, entiendo. Ahora, María salió embarazada de otro, ¿sí o no? No. La Biblia José, dice... pastor. Espere. Pero si me haces una pregunta, Johanna, me tienes que dejar respondértela. Pastor, yo quiero la simpleza. No, exacto, pero la simpleza tiene que ser conforme al texto, porque el texto dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Bien. Eso es lo que dice el texto, esa es la simpleza. Bien. Yo voy a la simpleza. Pero, pastor, si tú quieres decir que fue embarazada de otro, esa no es la simpleza, eso pastor, no es lo que dice el texto. ¿Quién está casada con María? Esa es la pregunta. Ya, está casado José. ¿Y quién embaraza a María? El Espíritu de Dios. Entonces, vamos a decirlo la pregunta es, ¿puede hacerlo o no? Ok, no, eso no es la pregunta. La pregunta esa es la pregunta. Pastor, la simpleza. Regreso a la pregunta. ¿Quién embarazó a María? ¿Su esposo, sí o no? No la embarazó su esposo, está claro, pero no la embarazó otro hombre, eso también está claro. Pastor, en la iglesia, porque estoy seguro que hacen eso, una mujer sale embarazada de otro, ¿cómo se le llama a eso? Claro. Por ejemplo, sí. ¿Cómo se le llama? Sí, suponte que hay dos personas. ¿Cómo se le llama? Yo te voy a responder, tranquilo, ten calma. Suponte que hay un hombre que su esposa es infértil, completamente infértil, como lo era Sara, y de pronto sale embarazada. Perdón, el esposo es completamente infértil. La mujer es fértil, el esposo es infértil, como lo era Sara, pero en el caso del hombre. Luego entonces, la mujer sale embarazada. Según usted, mi amigo Johanán, otro la embarazó porque su esposo es infértil. Entonces, Dios no puede hacer, escúcheme, Johanán, Dios no puede hacer que el milagro ocurra, claro que sí, pero Dios no creó a Adán del polvo. Entonces, Adán, ¿cuáles eran los padres de Adán? Tenía Eva. ¿Cuál era la madre de Eva? Doctor, se fue a otro lado. Regresemos al punto. Este es el lado. Se fue 4.000 años detrás. No 4.000 años detrás. A un evento bíblico que repite esto que había pasado. Por ejemplo, varios hombres de la Biblia nacieron milagrosamente. Isaac nació milagrosamente porque nació una mujer infértil. Pregunta. Samuel nació... milagrosamente porque nació una mujer infértil. Entonces, ¿es algo que Dios no puede hacer o que Dios no haga? Bueno, no es nada raro ni extraño. ¿Quién embarazó a la esposa de Abraham? ¿Quién embarazó a la esposa? ¿Cómo que? Bueno, claro, ella era la infértil. Así que no tenía problemas. Abraham en este caso. Pastor, dice la ella era infértil. Escuche, dice la Biblia que ella estaba muertita del vientre, porque acuérdense que Abraham tuvo otros hijos después, con Ketura. Sí, yo sé. Así que, ¿quién embarazó a Sara? Claro, Abraham. Ok,
pero ella no podía, pero ella no podía. Dios sanó el vientre de Sara. Muy bien. Segundo punto. ¿Quién embarazó a la mamá de Shimshon, de Sansón? Sí, que el padre de Sansón. Pero a través de qué? Eso ¿A través de qué? Pastor. No, eso es el punto. Trajo sanidad al vientre de ella. ¿Quién embarazó a la mamá de Samuel? Sí, el esposo. Pero a través de qué? A través de qué? A ver, mira. A ver, no, mira. No necesariamente. Por ejemplo, ¿cuántos más hijos tuvo Sara? Así que no hubo sanidad allí. ¿Ok? Isaac. Era vieja. No, pero de todas formas, entonces no fue porque Dios le rejuveneció el vientre, me dice la razón. No, pastor, okay. Ella seguía, espérate, yo ahora debe por este punto. Ella seguía siendo vieja y ella seguía estando fuera de la posibilidad de embarazar. Así que ese nacimiento de Isaac fue un milagro, no fue una simple sanidad del vientre. Entonces, Dios puede hacerlo. Dios puede. Entonces, ¿quién embarazó a María? El Espíritu de Dios. ¿Qué tribu el Espíritu de Dios? ¿Qué tribu del Espíritu de Dios? Bueno, Isaías de hecho, 11, verso 1, pastor. Isaías 11:1 dice, tallito de Ishai. ¿Qué tribu viene el Espíritu de Dios? Claro, exactamente. El asunto es que el Mesías viene de parte de su madre, de la tribu de Judá. Yo sé que ustedes dicen que la madre, yo sé que ustedes dicen que la madre no hereda tribu, pero ¿dónde la escritura hebrea dice eso? Número capítulo 1. Dice. No, ahí no lo dice. Lo dice, pastor. Igual, la Biblia te ha enseñado hasta hoy en día, pastor, una cosa rápida. En la historia de mitología, el que hizo esa era Zeus con Leda. Si uno lee la historia de Zeus y Leda, es la misma historia del Nuevo Testamento. Zeus se convirtió en un pajarito, un Espíritu Santo, y embarazó a esa mujer. Si es por eso, los 10 mandamientos de Moisés están en las tablas de Osiris. Mire, de acuerdo a la Biblia hebrea, el nacimiento de Jesús le quita la tribu a Jesús, lo convierte en un bastardo bíblico, de acuerdo a Deuteronomio 23. Así que eso no tenía posibilidad ¿Cuál es el texto? ¿Cuál es el texto? Deuteronomio 23, ¿qué? Sí, que nace de un nacimiento como nació Jesús. Pero Deuteronomio 23, ¿qué es lo que dice Deuteronomio 23? No me lo sé de memoria, pero un segundito. Pero al fin del día, pastor, lo importante es que, segundito, estoy buscándolo. Mi Biblia está, pero ya voy. Claro. Ok, mira, aquí en Zacarías 9, nada más te quiero hacer la última pregunta. Aquí en Zacarías 9, para cómo califica el Mesías, dice algo interesante. El Zacarías 9 refiere que el Mesías debía de entrar en Jerusalén montado en un burrito. Dice el verso 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Tú mismo referió que el profeta Zacarías es un profeta mesiánico. Sí. Ok, entonces sí, porque no vaya a ser que ahora me digas que esto es el rey Ciro. Ok, entonces, gloria a Dios. Ok, pero a ver, yo quiero una pregunta, una respuesta. ¿Cómo en el siglo XXI el Mesías va a venir montado en un burrito? Es una pregunta muy sencilla y muy básica. Pastor, una pregunta fantástica. ¿Sabe qué? Yo vivo un poquito lejos de una finca, pero por medio de eBay puedo comprarme un burro. Fácilmente. Yo puedo entrar por cualquier lado con un burro. El burro no es nada fantástico. La idea está hablando de una persona mansa. Ese es el punto. Una persona que es no jacteándose. Oh, mírame, yo soy fulanito. Es una persona mansa. Esa es la idea. Pero regreso, pastor, se fue a otro lado. Así que la idea de Zacarías, el que está hablando en 9:9, que está hablando pero esto es importante porque es todo un contexto histórico. En este tiempo nadie entra a Jerusalén en un burrito. Ahora entra en un Mercedes-Benz. Podrá ser modelo burrito, pero en un burro de verdad. De que se ría. Hay una historia fantástica del burrito de Jesús, para que sepa.
uno lee, hay 3 capítulos diferentes sobre el burrito de esta entrada. Dice que estaban celebrando la festividad de Palmas, ¿verdad que sí? Sí. Ok. ¿Usted sabe cómo se llama eso en hebreo? No, tranquilo, no sé hebreo. Tú eres el experto aquí en esa eso. celebración se llama Hoshana Rabbah. Fantástico, agarramos las palmas y las mecemos y gritamos, Ana Hashem Oshiana, Ana Hashem Aslijana, Hashem sálvanos, Hashem libéranos. Problemita pequeño, pero le voy a hacer la pregunta igual. ¿Cuándo está pasando este evento? Unos cuantos días antes de la Pascua, ¿verdad? Sí. Ok, digamos 4 días para darle un cuartito, ¿cómo dicen? A room, un lugar para trabajar, ¿verdad que sí? Sí. ¿Sabe cuándo ocurre Hoshana Rabbah? ¿Cuándo Okay, ocurre? pero primero, Pascua ocurre más o menos como en mayo, abril, mayo. Hoshana Rabbah ocurre en octubre. ¿Ve el problemita hasta ahora? Hoshana Rabbah es el último día de la festividad de tabernáculos. ¿Está viendo un problemita pequeño hasta ahora? Pastor. Bueno, sí, yo te hago una, a ver, si eso No, fuera un no problema real, no se me no, pero vaya. vamos a seguir en lo mismo, en la fiesta de Las Pastor, Palmas. se me fue por Ok, lado. Tengo que regresar siempre al pero punto. vamos a Las Palmas, estoy en el mismo lugar que tú. Si esto hubiese sido un problema realmente, los judíos del primer siglo lo hubiesen referido, no hubiesen creído. Vamos a ver, mira, el cristianismo pastor, pero déjame, a ver, mira, tú pones un punto y está interesante, pero déjame responder. Cuando yo te pongo un punto, te doy derecho a que tú te defiendas. Ok. Y el punto está interesante. Pero ahora bien, históricamente se sabe, no por el cristianismo, los historiadores romanos, el mismo Josefo, que los primeros creyentes judíos fueron, los primeros creyentes cristianos fueron judíos. Fueron judíos. Y judíos, eso sí tenían todo de un judío, ¿ok? Entonces, ¿por qué ellos no vieron problema en esto? Bueno, tenemos dos. Te lo voy a explicar. Una de las cosas, usted sabía que los seguidores pero déjame terminar. Mira, pueden haber dos situaciones o una situación respecto a esto. Situación número uno, que aquí no se estuviese celebrando como tal la fiesta judía de las Palmas. ¿Por qué razón? Porque los rabinos y los que estaban ahí querían que se callaran las personas. Así que si tú miras el texto, ok, si fuera la fiesta a la cual tú estás diciendo, entonces los judíos no pidieran que se callasen. ¿Por qué? Porque era lo normal, déjame terminar, Johanan, era lo normal de la festividad. Pero cuando tú lees el texto del Nuevo Testamento, vas a ver que el pueblo de Israel se pedía que se callasen. Por lo tanto, simplemente fue algo espontáneo, ¿verdad? ¿Qué sucedió allí? Esa es una de las explicaciones que se le puede dar al evento. ¿Por qué razón? Porque los judíos mandaban a que se callaran. ¿Por qué iban a callarse si era la festividad? Si todos los judíos debían de decir, Hosana, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, es decir, al Mesías. Ok, pero pastor, una pregunta que... Entonces lo de las fechas no tiene nada que ver. Sí, hay mucho que ver, porque mire, la historia de Pérez, el libro de Marcos, el libro más temprano de todo el Nuevo Testamento, fue escrito en el año 90, después del nacimiento de Jesús. Ok, así que le pueden decir misa. Una pregunta que continuamos en esto. Hay una historia que es un burro, la otra es una burra, la otra son 2 burritos. Las historias se contradicen total. Bien. Otro punto, ayudando a este punto que estoy dando yo, el Nuevo Testamento se inventó cosas, es lo que quiero decir. Por ejemplo, dije que la resurrección de Jesús, cuando dije que Jesús murió, perdón, muchos de los rectos resucitaron, ¿verdad? En Jerusalén. Sí. ¿Quiénes? ¿Dónde lo encuentro históricamente? Esa sería una noticia de Telemundo, una noticia fantástica. ¡Wow! Te respondo. Ok, te respondo.
La respuesta, Pérez, mayor que, pero déjame responder. No, quería terminar un tópico, no puedo terminar un tópico porque interrumpe. Mucho Nuevo Testamento inventado, escrito años después. No existe una historia que diga fulanito está resucitó, menguendito está, el rey David está enterrado en Jerusalén. De todos los reyes en Jerusalén, yo dijera que el rey David sería uno de ellos, ¿no? Pero no dice, no, dice, varios muertos resucitaron de los rectos. Qué bonito. ¿Quiénes? No hay ni una noticia histórica, como usted dice, Josefo. Josefo, otro cuento que no va a entrar. Tenemos a... ¿Quién lo habló? Nadie, porque la gente... Josefo es un cuento, Josefo no existió. Ah, porque ahí están las cartas de él. No quería que yo meterme en eso. Josefo fue editado muchas veces por cristianismo, porque el cristianismo nos hacía editar cosas. Pero, para ¿cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? En el Talmud, que tenemos, por ejemplo, el cristiano en el lado de Europa, por ejemplo, nos hacía quitar las cosas que hablaban de Jesús. En los países árabes, no nos hacía. Eso es diferente. Eso es diferente. Pastor, la sangre Inquisición nos hacía muchas cosas así. Pero ese es otro punto. Sí, pero eso es diferente. Regresemos al punto que se fue. Comenzamos en Toronto y terminamos en China. Regresemos al punto. El burrito entrando en Jerusalén no prueba a nadie a ser Mesías. Hay mucha gente que ha entrado en burrito. Así que la idea es de una persona mansa. Ese es el punto. Regreso al punto. Deuteronomio 23, que habla de un bastardo. No tiene. Creo que me malentendiste. Yo no dije que el burrito hacía que Jesús era el Mesías, sino que cómo un Mesías del siglo XXI va a entrar en un burrito. Esa fue mi pregunta. Pastor, eso es facilísimo en Israel. Estaría forzado. Se baja, llega un Mercedes-Benz antes de entrar a Jerusalén, se baja, se compra un burrito, se monta y entra. Pastor, hay una mitzvah, un mandamiento de Torah de redimir burritos en la Biblia. Un mandamiento fantástico. Y hoy en día muchos judíos son dueños de burros, para que sepan, especialmente en Israel, porque es un mandamiento de Israel, de la tierra santa. Sí, pero la profecía no se puede copiar. Un burro fácil. Regreso al punto. No se puede copiar. Eso se puede hacer fácil, pero el punto es, pastor, que entra manso. Regreso al punto, que ese es el punto que estoy diciendo. Capítulo 23, verso 3. Un bastardo no va a entrar a la asamblea de Hashem, ni siquiera a la 10ª generación, y no puede entrar a la asamblea de Hashem, del Eterno. Punto interesante. Un bastardo bíblico no se puede casar con un israelita en absoluto. Tiene que casarse con una bastarda. Sigue siendo judío, pero ahora no tiene derecho a muchas cosas. Por ejemplo, casarse. Jesús tenía 30 años, no se había casado. Eso es extremadamente raro en judaísmo. Pero también no se podía casar con cualquiera porque su mamá, casada con José, salió embarazada de otro. Eso se llama bastardo bíblico, eso lo califica. Y obviamente le quita la tribu a Jesús. Jesús no es de la tribu de Judá, David, Salomón, porque solo el papá de la tribu, pastor. Usted está hablando del esto y del otro, el sol y la tierra, pero lo simple siempre gana. El profeta Isaías dice que viene del tallito de Ishai. Isaías 11, verso 1. Y continúa Isaías, que dice que va a haber una paz mundial y hasta los animalitos no se van a pelear. Jesús, las palabras de él, yo no voy a traer paz, sino guerra, que es lo contrario del Mesías. El Mesías también se llama Sar Shalom, el príncipe de paz. Pero vamos a ir punto por punto, Johanan. Vamos a ir punto por punto, porque esos puntos se pueden aclarar. Pastor, tengo que terminar en 5 minutos porque tengo que regresar a trabajar. Así que escuche. El punto más importante para calificar a alguien como candidato mesiánico no es que muere por alguien por pecado, porque esa idea es pagana. Morir un ser humano por los pecados de otro, no existe eso. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, ese Cordero, históricamente, arqueológicamente, es el Dios Canún, el Dios Cordero de Egipto, que el Eterno mismo en Éxodo 12 nos mandó a descuartizar para demostrar que no tenemos fe en el Cordero de Dios, Canún, y tenemos fe solo en el Creador de Israel. Así que la idea, perdón que le me está llamando, la idea que creer en el sacrificio humano, eso no existe en la Biblia. Isaías 11, verso 1 dice que el Mesías viene del tallito de Ishai, significa hijo paterno de David. Y eso está bien simple en el libro de Números y otros lugares también, que habla que es solo el papá de la tribu. Y estar imaginándose que alguien de producto de adulterio
María casada con José salió embarazada de otro, le quita las posibilidades 100% a Jesús de ser candidato mesiánico. Lo elimina. Ok, yo te pido algo nada más. Doctor, por eso teníamos Bar Kokhba. Bar Kokhba, cuando comencé, Ya, era candidato entiendo. mesiánico. Él era descendiente Mira, de yo te pido algo, yo te voy a dejar terminar, pero cuando tú termines, tú me dejas a mí responder. Yo te voy a dejar terminar, no te voy a, okay, voy a hacer que después me diga, ya, me da 5 minutos a mí para yo responder. Ok, dale, continúa. Bueno, entonces ahí terminó, que solo el papá da tribu. No existe una idea que una madre pase tribu. La idea que un dios embarace a una mujer es una idea griega de Zeus y Leda, una historia famosa en la mitología griega que no tiene congruencia en la Biblia hebrea. Que un hombre muera como sacrificio humano para el mundo es una idea totalmente pagana, no tiene fundamento bíblico. Claro. Dice la Biblia que cada hombre muere por su pecado. Así dice la Biblia, ¿no? Claro. Así que la idea de que el Dios Canum, el Dios Cordero de Dios, muera por nosotros, no. Un ser humano no muere por los pecados de nadie. Eso, inclusive un sacrificio humano, es prohibido por la Biblia 100%. Así que bueno, Jesús no calificó como candidato mesiánico porque no era descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Él no podía morir por nadie porque nadie muere por los pecados de nadie. El Eterno mismo es el que purifica de nuestros pecados, como vimos ¿cómo que era? Ezequiel 37, por ejemplo, lo veíamos, capítulo 20, verso 23, capítulo 37, verso 23, que dice que el Eterno es el que purifica, no un sacrificio humano de un muchacho que nació de un acto pecaminoso. No. Nacer de un acto pecaminoso es pecado. No es lo más fantástico. Ahí está, termina el pastor. Y por favor, manténlo breve porque tengo que regresar a trabajar. Claro, no te preocupes, unas 2 horas. No, solo bromeo. Mira, bueno, a ver, has dicho muchísimas cosas, ¿verdad? Pero lo hemos podido dilucidar punto tras punto. Había que hacer un segundo programa para eso. Pero vamos allá. No hay problema, vamos a hacer un segundo programa. Pero primeramente, tú refieres que la idea de alguien sacrificarse por otro es una idea pagana. Bueno, si fuera por eso, los sacrificios de animales son ideas paganas, porque los sacrificios de animales, antes de que Moisés sacrificase animales, los paganos sacrificaban animales. La idea de tener templos, espérate, Johanna, ahora me toca a mí. La idea de tener templos a dioses, inclusive el propio Eterno no quería casa, ¿verdad? Pero David insistió. Ok, es una idea pagana, entonces el templo de Israel se referiría como un templo también pagano. No, la tenencia de esa, espérate, pero déjame terminar. Por ejemplo, la tenencia de sacerdotes, y de hecho la palabra sacerdote proviene del paganismo. Ok, es decir, eso proviene del paganismo. Cualquier ministro para ofrecer sacrificio proviene del paganismo, porque todo el culto religioso y todas las ideas religiosas provienen del paganismo. Ahora vemos que Dios tomó ideas de Egipto y las puso en el pueblo de Israel. De hecho, se puede probar históricamente que muchas de los 10 mandamientos también aparecían en las tablillas de Osiris. Okay. Pero eso no quiere decir de ninguna forma que la ley de Dios sea pagana. Entonces, referir como una idea pagana y luego entonces que hay una similitud en el cristianismo o en el judaísmo y así que eso es pagano, no, eso no se sostiene. Tú hablaste de los resucitados. Se resucitaron muchos justos. Bueno, no está hablando de quiénes, la Biblia no refiere quiénes, y se supone o se espera que sean justos del tiempo donde estaban ellos. Pero tú dices, eso si hubiese sabido, hubiese sido una bomba, una noticia. Yo te pruebo que no. Jesucristo resucitó y los judíos no lo pensaron una bomba ni una noticia. Claro, tú me vas a decir, quiero resucitar. Espérate, Johanna, me toca a mí ahora. Tú me vas a decir que no pasó, pero tú me estás dando, pero la historia muestra de que sí, porque sí hubo muchísimos judíos que creyeron en Jesús. Estamos hablando de miles de judíos que creyeron en Jesús, no 3 o 4. ¿Y cómo creyeron en Jesús? A través de la resurrección de los santos, de los justos.
a través de la resurrección del propio Cristo, que ahí en 1 Corintios capítulo 16 se le presenta más de 500. Entonces tiene que haber un porqué. Los judíos creyeron que él, después de que según tú estaba descalificado para ser Mesías porque había muerto. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, muchos judíos, estamos hablando de muchos, inclusive importantes, como el propio Pablo, Saulo de Tarso, creyera de Jesús, si según tú el Mesías estaba descalificado, Jesús estaba descalificado para ser Mesías por haber muerto? Si según tú el Mesías estaba descalificado, no, tú también dijiste que por haber muerto, porque no se podía morir. El Mesías, Jesús estaba descalificado por ser, no ser parte de la tribu de Judá. El Mesías estaba descalificado por ser bastardo, pero los judíos no entendieron eso. Los que vivieron en el tiempo de Jesús y lo conocieron no entendieron lo mismo. Hay una dicotomía ahí. Ahora, sobre la tribu, o sobre que era un bastardo y por eso no podía casarse, no, eso la Biblia también. Yo te recomiendo leer un poquito más el Nuevo Testamento, no para, simplemente para tu cultura, ¿verdad? Sobre el cristianismo. Por ejemplo, dice Mateo, capítulo 13, verso a partir del 55, y había venido a su tierra, es decir, a donde él había vivido, ahí en Galilea, dice, a la sinagoga de ellos, de tal que se maravillaban y decían, ¿de dónde viene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judá? Por lo tanto, los judíos entendían que él era hijo del carpintero, no pensaban que él era hijo de otro hombre. Por lo tanto, lo que dice el Talmud acerca que era hijo de un tal fulano el Pantera o algo así, al menos los cristianos del primer siglo, porque esto se escribió en el primer siglo, el Talmud sobre Jesús se escribió muchísimos siglos después. Este es un escrito más antiguo, sí, claro que sí. Vamos a ver que no lo prueba. Espérate, déjame terminar. Es sobre la tribu de Judá. Tú dices que la mujer no hereda tribu y para eso me pones como ejemplo las hermanas de los hijos de Jacob. Pero el problema es que ellas no podían heredar tribu porque anterior a ellas no habían tribus. ¿Ok? Ahora, las tribus comenzaron por hombres y eso sí te lo acepto, ¿verdad? Pero que ellas no heredaron tribu, ellos no podían heredar tribu, no por ser mujeres. Judá no heredó tribu tampoco, porque antes de Judá, ¿de quién heredó tribu él? No, Judá era la tribu. Judá heredó tribu de Judá. No, Jacob, no, espérate, que Jacob eran todas las tribus juntas, no, las tribus comienzan a partir de los hijos de él, ¿ok? Entonces, las hijas de Jacob no podían heredar tribu, no por ser mujeres, sino porque no había tribu que heredar. Además, la Biblia trae claramente, la Tanakh, ¿verdad? O la Torá dice claramente que sí podían heredar las tierras. Y al heredar las tierras porque tenían un derecho tribal. Al heredar la tierra tenían un derecho tribal porque a la vez ellas las podían heredar a otro. Porque eran suyas, de su propiedad. Eran de su propiedad. Entonces, no estoy leyendo el texto mal. Pero sobre todas las cosas, Johanna, no hay prueba, no hay ningún texto en la Torá que diga, y la Torá, algo que le gana el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y eso yo sí lo reconozco, es que es muy específico en sus leyes. Esto se puede hacer y esto no se puede hacer. La ley de que la mujer no hereda tribu no existe en todo el Tanakh. Okay. Ahora, que ustedes lo interpretan, ¿verdad? De esa forma, eso lo respeto, pero no hay una ley que lo diga. A una interpretación de los ancianos de Israel, ya eso yo lo respeto, ¿verdad? Pero no hay una ley que lo diga. Sobre el burrito, decir que un nuevo Mesías se puede comprar un burrito para entrar en un burrito sería tratar de forzar la profecía. ¿Ok? Ahora, que el tiempo histórico de Jesús... Entonces eso también pudo forzar la profecía. No, porque en el tiempo de él, en el tiempo de él era lo natural. ¿Ok? Era natural andar en bestias, era natural que las personas fueran en burro, en caballo, pero en este tiempo es antinatural. Entonces, únicamente se fabrica un Toyota modelo burrito
No puede, no califica, no califica, no califica. Sobre el templo que me dice que era el sumo sacerdote ahí, tampoco califica porque cronológicamente muere antes de la destrucción del templo. Y los sacerdotes no murieron antes de la destrucción del templo. Murieron cuando la invasión. Murieron cuando la invasión, es decir, al mismo tiempo que la destrucción. ¿Ok? Que invadió las tropas de Tito. En el año 70 invadieron Jerusalén. Por lo tanto, Daniel capítulo 9 tampoco apoya la idea. Así que mira, para estar empate, vamos a decir algo. Yo tengo muchas lagunas que resolver, pero el judaísmo tiene otras tantas. Pastor, en realidad hay lagunas históricas, sí hay lagunas históricas porque son 2000 años. ¿Qué lagunas históricas hay del rey David? ¿Realmente se tiene pruebas históricas de que existió? Bueno, eso tú lo tienes que creer también por fe, porque en miles de años, mira, claro, eso es lo que se piensa. Los de América del Sur piensan que son descendientes de Caupolicán. Okay. Eso no lo sé. Ya, entonces tenemos lagunas históricas porque son miles de años y querer, ni siquiera un historiador pediría tener las pruebas históricas de Sodoma y Gomorra para decir que Abraham existió. ¿Por qué? Porque son miles de años. Pastor, las ruinas de Sodoma y Gomorra están ahí todavía. No, eso yo lo creo, ¿verdad? Yo también lo creo, pero eso está por verse. Eso está por verse. Eso es algo, créalo o no lo crea. Ok, entonces hay muchas cuestiones. ¿Cómo entró Dios todos los animales en el arca? Bueno, hay muchas cuestiones que tanto judíos como cristianos no podemos poder así probar de que pruébame esto, pruébame lo otro. No, hay lagunas históricas, sí hay lagunas históricas, pero hay un hecho verídico que miles de judíos creyeron en aquel hombre. En el próximo programa me gustaría que tú me respondieras por qué. ¿Por qué tú siendo judío creerías en Jesús si tú estuvieras en el siglo I? No. Claro, exacto, pero ellos eran como tú. Ellos eran como tú. Pastor, una pregunta. ¿Usted sabe la historia de Mohammed? Claro. Bueno, a retazo, ¿verdad? Mire, Mohammed, sus primeros seguidores, inclusive su esposa favorita, la que lo impulsó, eran judíos. Eso no prueba que, inclusive Mohammed, por medio de su asistente judío, fueron a destruir Medina, que Medina era una ciudad judía, Medina. Sí, pero esos son dos o tres. Así que seguir una mentira, mucha gente la sigue. Koresh en Estados Unidos y muchos esos son dos o tres. Estamos hablando de miles de judíos. Pastor, una pregunta fácil. No es lo mismo. Pastor, ¿quién fue a visitar a Jesús cuando dije que resucitó? ¿Quién fue? ¿Cómo que quién fue? ¿Quién fue a visitar la tumba de Jesús cuando resucitó Jesús? Sería una pregunta básica. Fue fulanito. Bueno, el cuento, ¿verdad? Ya, ok, exactamente. Fueron 3 mujeres a la tumba. No, dice que fue Pedro. No. Primero fueron las mujeres, lo vieron resucitado, luego regresaron, se lo contaron a Juan y Pedro. Y Juan y Pedro fueron entonces y vieron. Otra vez, porque dice que fue María Magdalena que fue solita. No, fueron 3 mujeres. Se le aparece a María Magdalena. Pastor, revise su Biblia cristiana. Dice primero María Magdalena. Después el otro mismo. Escuche, pastor, escuche. Dice, primero fue María Magdalena. Jesús le dice, no me toques, no he subido al Padre. Bien. Después aparece otro cuento en otro libro del Nuevo Testamento. Las 3 mujeres llegaron. Muy bien. En el otro libro del Nuevo Testamento llegó solo Pedro. Bien. Acuérdese el primero. Claro. Espere. María Magdalena quiere agarrar los pies de Jesús y Jesús le dice no me toques, no subo al Padre. Suena bien bonito, claro, pero vemos claro. Y llegamos a la historia de Tomás, que está que en el cuarto escondido, y llega Jesús y le dice tócame. Jesús es bipolar, porque le acabo de decir a María Magdalena no me toques, y después le dice al otro tócame. ¿Cuál es la historia? ¿Tócame o no me toques? Claro. Mira, te lo explico. Pastor, no vamos a entrar, solo quiero el punto, porque tengo que ir al pastor. El punto voy al punto directo. No vamos a discutir esto, tengo que salir corriendo a trabajar. Pastor, hay muchas historias contradictorias en el Nuevo Testamento. Y ninguna. Como la fiesta esta de Palmas, que aparece
6 meses de pero no sigas diciendo. Pastor. Me dijiste que iba yo a terminar, ¿verdad? Date mis 5 minutos. Ahora vuelvo a poner más argumentos todavía. Vamos a hablar el tópico si quiere otro día un poquito más, porque en verdad le dije solo 45 minutos y nos pasamos. Así que 1:29. Imagínense, seguir la mentira, mucha gente lo ha hecho. Perdón, mentira. Tenemos a Joseph Smith, tenemos a Mohammed, tenemos a mucha gente que ha seguido. Sin lugar a dudas, pero hay que entender en qué están basadas las mentiras. Seguir la mentira, mucha gente lo ha hecho. A ver, si el cristianismo fuera mentira, se está basado en una cosa, la resurrección de Cristo. Es decir, tú puedes creer lo que dijo Mohammed porque es una idea, pero si Mohammed te dice que él resucitó, eso tú no lo vas a creer, no sé que lo veas. Y está en la misma Biblia porque Tomás no lo creía. Entonces Pastor, es muy diferente la historia de Joseph Smith que la historia de Jesús, porque la historia de Jesús está basada en que un hombre que fue muerto en una cruz por los romanos se levantó de los muertos. Así que tú tienes que ver eso, ¿eh? Pastor, tengo que ver primero que es descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno. Sobre las diferentes historias en el Antiguo Testamento también existe. Por ejemplo, Pastor, en un texto dice que David fue tentado por Satanás para hacer el censo, y el otro texto dice que Dios mandó a David a hacer el censo. Eso no dice absolutamente nada. Yo te pudiese buscar muchos pasajes porque son como lo contaron las personas. Lo mismo pasa en la Tanakh. Hay un texto que me encanta del libro de Números, de la historia del Bilam. ¿Se acuerda la historia de Bilam? Del burrito. Sí, y habla de que el ángel de Hashem se convirtió en Satán a Bilam. ¿Escuchó eso? Así es el hebreo. Hay mucha historia que la gente no entiende. Isaías dice que el Eterno es el que trae lo bueno y lo que parece malo. Todo viene del Creador. Así que bueno, pastor, mi punto siempre ha sido mantener la simpleza. Yo comencé con eso, la simpleza siempre gana. Y buscar la quinta pata de gato no conviene. El punto judaico no es que resucitó, porque hay varias historias contradicientes que se contradicen, perdón, pero el punto más básico no es que él resucitó o no resucitó. Totalmente no califica esa idea total, sino que si fue descendiente de Judá, David, Salomón del lado paterno, de acuerdo al mismo Nuevo Testamento, no se vaya al Talmud. Dice que María, casada con José, cometió adulterio. Ella salió embarazada de otro. Así que eso lo descalifica. No, Johanán, eso ya es una idea tuya. Eso es como decir que, no sé. Pastor, ¿quién embarazó a María? Mira, ¿el embarazo sí o no? Pastor, es la simpleza. ¿Quién embarazó a María? Mira, eso es lo mismo que decir que Isaac es hijo, Isaac es hijo también de Agar porque Sara no podía tener hijos. ¿Te imaginas ahora que María... ¿Te imaginas ahora que los musulmanes te digan, mira, Isaac también es hijo de Agar porque Sara no podía tener hijos? Bueno, ya eso es una idea, pero no es lo que dice la Biblia. Pastor, ¿quién embarazó a María? Lo que dice la Biblia es que ella fue engendrada por el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿quién embarazó a María? ¿El marido sí o no? ¿Quién fue la madre y el padre de Eva? Bueno, realmente no tenía. ¿Quién fue la madre y el padre de Adán? Bueno, realmente no tenían. ¿Existe una profecía que tiene que venir de un linaje de Adán? No. Inclusive, verdad, sí lo dice en Génesis 3, que habla que viene la semilla de una mujer. Eso cumplió eso. Era hijo de una mujer. Pero de acuerdo a la Biblia cristiana, la mamá de Jesús, casada con José, salió preñada de otro. Ese es el clásico adulterio. No. Esa es la idea que el judaísmo tiene en su cabeza. Ahora, yo respeto porque es la manera. Yo entiendo, Johanán, el problema del judaísmo. Si el judaísmo acepta que Jesús califica por el Mesías, serían unos, pues imagínate, mataron al Mesías, han vivido todos estos 2000 años lejos de la voluntad de Dios. Sería desastroso para la psiquis del pueblo de Israel aceptar esto. Sería también Zacarías 13, verso 2, dice que el mundo entero va a abortar idolatría, incluidos los cristianos, como usted, va a abortar Jesús, va a abortar toda la idolatría del Nuevo Testamento y va a caminar en la senda nueva. Lo dice Zacarías 13, verso 2, pastor. Hay que ser valiente, buscar de la verdad. Jesús simplemente no cumplió los básicos pasos. Zacarías 13, verso 12 lo dice, que la idolatría, incluyendo el cristianismo, islam, hinduismo, va a cesar. Y usted, yo, pastor,
con mucha risa y con amor, se lo digo. Usted y yo Claro. vamos a tomarnos un vinito rico en Jerusalén, en el templo mesiánico. Sí, dígame que sí o no. Qué bueno, qué bueno. Nosotros los cristianos también creemos que va a haber un tercer templo. Ahora, sobre Zacarías leemos nada más este pasaje, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, Pastor, espíritu de gracia y de oración, de y gracia me y de van a mirar oración, a mí y por aquellos que mirarán. fueron traspasados. Así celebré. Y mirarán a quien traspasaron y No llorarán. he Escucha celebrado esto. eso, pastor. Está bien, No he está celebrado bien. eso. Suponte, a ver, vamos a quitar traspasaron. Vamos a dejarte esa. No, Pero no, después no, te voy a dice, traducir la porción, dice, y me van a mirar a mí, al Creador, por aquellos que fueron traspasados. ¿Cuál es ya, el ok, tiempo de la historia? ya, Escucha, ¿cuál es el tiempo de la historia? La guerra de Gog y Magog. Si comienza el ya, verso, ok, el ok, título ya, 10, comienza suponte, la guerra de Gog y Magog. Eso no bien, pasa, bien, eso no pasa. bien, suponte que es así Pastor, como tengo tú que estás irme, diciendo. pastor, tengo que irme, acuérdese. Lo último, mira, un minuto nada más. No, Suponte que pastor, es como tú dices. tengo que Un solo irme. minuto, regáleme un minuto nada más. Mira, dice, y llorarán el pueblo de Israel, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. ¿Por quién se estaban afligiendo? Si estaban felices y contentos porque han creído la verdad siempre, y llega el momento de la victoria, una pregunta, ¿por qué se afligían? Esa es la guerra de Gog de Magog. Eso es lo que está pasando. Y si usted lee el contexto de ese pasaje, comenzando en capítulo 10, es la guerra de Gog y Magog. Pero Punto ya aquí está la victoria. escuche. Punto Breslau, tenemos un estudio enterito, el libro de Zacarías, en los archivos, playlist se llama, ¿no? Zacarías 10 comienza la guerra de Gog y Magog. Viene Gog de Magog, llega al valle de Jehoshaphat y van a pelear y viene feo. Y Judá, por una razón que no entiendo, se une contra los enemigos, pero después se despierta y han eliminado mucha gente. Y dice, van a mirarme a mí por aquellos que fueron traspasados, que fueron eliminados. Y van a lamentar. Aquí está la victoria. Punto, pastor, regreso a lo básico de siempre. No se refiere al Mesías, está hablando de la guerra de Gog y Magog, para comenzar. Pero el fin del día no se refiere al Mesías porque el Mesías viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno. Y Jesús es el hijo de adulterio, hijo de pecado. Eso es el clásico caso de adulterio. La mamá casada con un hombre sale embarazada de otro. María casada con José salió preñada de otro. Ya, eso ya. No se lo puede tragar un judío. Yo entiendo que tú no vas a, bueno, hasta ahora, ¿verdad? Yo espero que sí creas más adelante, pero sí se lo puede tragar un judío. De hecho, lo creyeron miles de judíos en el primer siglo, principales de sinagogas. Eso no lo califica. Muchos cristianos fue diferente. Fue diferente porque Mohammed no clamó haber resucitado de los muertos ni clamó ser el Mesías. No importa, es decir, Mohammed, claro, que importa, porque tú dices que no califica. Pastor, tengo que ir. Tenemos que entender algo. Ya voy a cortar la comunicación. Lo que está claro es esto. Tú no crees lo mismo que creían los judíos del primer siglo. Eso estoy claro. Los judíos del primer siglo creyeron que Jesús era el Mesías. De hecho, todos los que escribieron el Nuevo Testamento, Pastor, Juan 8:41, excepto algunos, creo que Lucas y Marcos, todos los demás eran judíos. Pastor, ¿qué es lo que dice Juan 8:41? Le dicen a Jesús, está peleando con los fariseos. Es que usted, que cualquier pelea, y le dicen los fariseos, le dice Jesús más o menos, por decirle así, parafraseando, ustedes están haciendo mal. Los fariseos le contestan a Jesús, nosotros somos hijos de Dios, no nacimos de adulterio. Los judíos sabían que no porque él lo naciese, no porque él hubiese nacido, sino porque él los estaba acusando a ellos. 1:18. Él los estaba acusando a ellos. Mira, te lo leo, ¿verdad? Te lo leo. Aquí está. Hijo de adulterio. Dice, eso no es cierto. Tú como judío debes de aguardarte. Tú como judío debes de aferrarte a la verdad. En Mateo 1:18 dice. En Mateo 1:19 dice que otro hombre embarazó a María. Eso no es cierto. ¿Por qué usted quería divorciarse de María? Porque ella claro, porque la vio embarazada, es claro. Igual que un hombre infértil, si ve a la mujer embarazada, se va a querer divorciar de ella igual. Pastor, tenemos el mandamiento, usted y yo, de no excusar pecado. Eso es pecado. Pastor, tengo que irme. Le agradezco mucho ese tiempo. Vamos a hablar un poquito más en otros videos.
pero es imposible que un judío crea en el producto de adulterio. Eso no va a pasar. No, es imposible. Eso Bueno, eso sí es cierto. califica como Eso, candidato mesiánico 100%. Yohanan, ahí te doy la razón. Por eso prueba que Jesús no fue hijo de adulterio, porque miles de judíos creyeron en él. Qué Eso bueno no es, que tú tienes ese argumento, porque no, la historia pastor, prueba, ¿quiénes fueron los y tú no puedes negar la seguidores historia. de Joseph Smith? ¿Quién fueron los seguidores de Joseph Smith? Muchos Te voy a cristianos. decir lo que tú dijiste. Mira, te voy a decir lo que tú dijiste. Un judío Tengo no que irme, puede eso es lo que creer. yo dije, pastor. Un Pastor, eso es lo que judío yo no. dije. Sí, Yohanan, pero tú lo dices después de hablar tú siempre. Un Pastor, tengo judío que no irme. puede creer que el Mesías es hijo del adulterio. Un judío. Ahora me dice, sí, que muchos judíos creyeron también en esto o en lo otro. Bueno, te dice o te contradice. ¿Quiénes fueron los primeros seguidores de Joseph Smith? La historia prueba que los grandes cristianos del siglo I fueron israelitas. ¿Estás de acuerdo que fueron israelitas, sí o no? Pastor, ¿quiénes siguieron a Baal? Un montón de israelitas, eso no es excusa. A ver, ¿estás de acuerdo que los grandes cristianos del siglo I fueron judíos, sí o no? No, porque era un montón de ignorantes. Pablo se inventó las cosas. No, pero ¿eran judíos o no eran judíos? ¿Eran o no eran judíos? Pablo no lo sé porque Pero Paulito... la pregunta es básica. Escuche, Vamos Pablo, a lo básico. ¿Era judío o voy no a era decirle judío? las palabras de Pablo. Las palabras de Pablo. Para el griego soy griego y para los judíos soy griego. Soy judío. ¿Pero qué es Pablo esto? se puede convertir. Pablo es un transformo. No, por favor. ¿Eran judíos o no eran judíos los principales? Pablo lo dijo, Los principales, no, eso era otro contexto. Por ejemplo, tú estás siendo ahora un poco gentil con nosotros porque te estás apegando a nosotros para supuestamente predicarnos. Eso es lo que quería decir Pablo. Con los judíos. Para el judío por ejemplo, mira, yo como el judío, con el judío soy como judío. No puedo entender esto básico, pastor. Tengo que irme. Vamos a hacer otro video más tarde. Pero lo básico es que el judío no puede seguir. Ni siquiera esa preguntita me podrías contestar antes de irte. Antes de irte. ¿Eran judíos los primeros cristianos, sí o no? Pastor, los primeros judíos que siguieron a Baal eran muchos. No, esa no es mi pregunta. Dime si o no, eran judíos los cristianos del primer siglo, ¿sí o no? Los señores de Baal también eran judíos. Los señores de Baal también eran judíos. Pero entonces, si no importa, di sí. Pastor, si no importa, di sí. Pastor, habían seguidores al producto de adulterio, había seguidores que le seguían que eran judíos. Eran judíos. Eran judíos. Ok, eran judíos. Entonces, no creían como los judíos del siglo XXI. Estamos de acuerdo en eso. Eso no es correcto. Seguir la mayoría. Hay un mandamiento de la Biblia. Como ustedes tampoco están en lo correcto por seguir la mayoría, claro. Pastor, hay un mandamiento que dice es prohibido seguir la mayoría o seguir por cualquier locura. Le digo una cosa. Bueno, de hecho, la mayoría de los judíos no creyeron, lo crucificaron. La mayoría no, porque era producto de adulterio, Jesús. Pero la mayoría no creyeron porque lo crucificaron. Y en Mateo, ¿verdad? Como te lo leí, claro que sí importa. No importa. En Mateo capítulo 13 dice bien claro que ellos no creían que era hijo de adulterio. ¿Cuál es lo más básico? Y lo sí o no, pastor. No vamos a hablar media hora más. ¿Cuál es lo más básico para un candidato mesiánico? Pero ¿cuál es lo más básico? Yo te lo digo, yo te lo digo si tú me dejas luego responder, ¿verdad? Ok, si tú me dejas responder. El candidato más básico para ser el Mesías de Israel, sin lugar a dudas, es cumplir todas las profecías, incluyendo montar en un burrito, no solo una. Incluyendo ser descendiente de Judá, David, Salomón, como como Jesús lo era a través de su madre. A no ser que tú nos presentes pruebas, de que hay una ley en la Torá que se prohíbe eso es conjeturas. Todos los descendientes de levitas que van a servir en el templo, que sirven en la sinagoga, todas las familias sacerdotales que todavía están en la sinagoga, son del lado paterno. Claro, mira, el judaísmo ha cambiado. Ahora se es judío a través de la madre y no a través del padre. Ahora, esos son costumbres judíos. Pastor, tengo que irme. Le deseo un día lindo.
que le vaya muy bien, vamos a hacer otro video, pero la próxima vez mantenga su palabra. Eran 45 minutos y nos pasamos doble de eso. Johanán, tú has hablado más tiempo que yo, ¿eh? Después mídelo y pero saca cuenta. La próxima pongo un timer, la próxima pongo un relojcito que exacto, un reloj, vamos a hacerlo. Pastor, una de las cosas que quería ayudarle más que otra cosa, no tanto hablar del hijo de adulterio, eso no era mi interés, sino ayudarle lo cual no es, lo cual estamos de acuerdo que no es. Yo no estoy de acuerdo, él es hijo de adulterio, pero igual, le quería ayudar en clarificar. No es igual, porque no lo es según el Nuevo Testamento. Le quería ayudar a clarificar cosas que los cristianos no entienden, aparte de las cosas del Mesías. Porque obviamente muchas cosas, ustedes, dice la Biblia, es el Salmo 147, dice, Magite vale Jacob, Kamish patale Israel, lo asajele colgomesh, patim bayedun haleluca, que dice, el Eterno le dio los estatutos y reglas a Israel, no se lo dio a ninguna nación, y sus reglas las desconoce. Eso lo quería hacerme disponible para usted, para que... Bueno, yo te acepto. Yo te acepto eso y vamos a hacerlo también, Una vez le dije a una judía que yo aprecio mucho, una mujer, pero sabe mucho, le dije, ella tampoco cree que Jesús es el Mesías, y yo le dije, si Jesús no hubiese venido, ¿cómo Israel hubiese soportado a todos sus enemigos? Porque ha sido el mundo occidental y los cristianos, no el catolicismo, los cristianos protestantes, los que hemos protegido a Israel. Si Jesús no hubiese venido, Israel ya no existiese, como nación no existiese. En 1948 fuimos los cristianos los que le devolvimos Israel. ¿Sabes que los judíos trataban de hacer el nuevo Israel hasta en Argentina, en varios países, en un país de África? Pero fuimos nosotros los cristianos los que le dimos a Israel. Si Jesús no hubiese venido, el pueblo gentil no conociese la ley. Y es cierto, los judíos... Si no hubiera habido inquisiciones, cruzadas y todo lo que gracias a eso. Bueno, en el tiempo de los romanos existía constitución e inquisición y no había venido Jesús. Ahora, inclusive los judíos tenían su inquisición también. Pastor, le deseo un día lindo. Vamos a seguir hablando con el del Creador. Dale, shalom. La próxima vez queremos tener un poquito más de estructura. Mi respeto, claro, lo vamos a hacer. Mira, vamos a despedir nada más. Vamos a tomar un vinito en Jerusalén, en el nuevo templo que va a venir, después de Zacarías 13, verso 2, vamos a tomar un vinito, a gozarnos, a reírnos. ¿Qué le parece? Un plan, ¿no? Bien. Bueno, vamos a despedirnos. Primeramente te quiero decir, Johanán, que para mí es un honor. Tú debes saber que los cristianos amamos a Israel, amamos al pueblo judío. Yo provengo por parte de padre también de sangre judía, aunque no estoy en eso. Yo estoy tranquilo como estoy. Pero para nosotros es un honor y un placer pues tener el legado del pueblo judío que nos han dejado en todas las cosas. Así que vamos a establecer un lazo más amigable. Hay que tal vez cubrir obviamente a veces lo básico, pero también podemos traer cosas que, por ejemplo, usted no sabía de nacer de nuevo. Era una idea judía y que viene con la idea. Oh, sí lo sabía. Sí lo sabía. Mucha gente no lo sabe. Hay gente que me ha peleado, créame, por decir que el judío nace de nuevo. La gente me ha peleado por eso. Yo que no te dije nada malo. Claro, inclusive hay una doctrina dentro del cristianismo que se llama calvinismo, que cree que el nuevo nacimiento es algo del Nuevo Testamento, y no es así. De hecho, Jesús le dijo a Nicodemo, eres tú maestro de Israel y no sabes esto, así que era algo sabido por Israel. También, pastor, acuérdense la palabra sacrificio, que no es sacrificio, es acercamiento. Pero quiero dar una palabra positiva, porque por muchos años la gente le ha engañado. Jeremías 16 dice que al fin de los tiempos las naciones van a decir, nuestros padres nos heredaron mentiras, cosas que no tenían beneficio. Y Zacarías 8 también dice que al fin de los días 10 personas de las naciones van a agarrarse del tzitzit, del cordón del judío, y van a decir, sabemos que Dios está contigo. Así que estamos haciéndonos disponibles. Eso se ha cumplido, mi hermano. Nosotros estamos, los gentiles tenemos hoy, hace 2000 años, la Torá en nuestras manos, ¿verdad? Eso ya se cumplió.
Ok. No creo tanto, pero bueno. No creo tanto, le digo, el amor de Cristo ha sido en la Inquisición, en las cruzadas, nada amoroso. No, eso es Pastor, lo malo. irme, El judaísmo pastor, también ha tenido sus errores. pastor, Ok, tengo que y irme. graves. Es un día lindo. Claro. Hermano, recuérdense, los que están viendo este video, que van a verlo en mi canal, acuérdense que tenemos los estudios sobre Toronto. Estamos estudiando el libro de Jueces y el libro de Levítico. Hoy estudiamos el libro de Levítico. Poquito a poquito nos estamos comiendo la Biblia entera. Todos están invitados, todititos están invitados. Shalom Alejem, pastor. Un placer a todos ustedes. Shalom Alejem, digo, a todos ustedes. Claro, ahí lo voy a invitar más adelante que nos dé una clase de hebreo. Vamos a planificar. Cola y el creador. Hasta luego, pastor. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Bueno, gloria a Dios. Bueno, interesante el diálogo, interesantísimo el diálogo con el rabino Yohanan. Él es rabino de verdad, no es un judío inventado. Pero bueno, tenemos nuestras diferencias y amigablemente las exponemos. Yo creo que esto es favorable porque también el pueblo cristiano entiende qué piensa el creyente judío y por qué de una forma o de otra no aceptan a Jesús como Mesías. Eso nos instruye a nosotros. Dice David, pastor, le invitaron a tomarse un vinito. Nos instruye a nosotros a cómo poder hablarles a ellos, a cómo poder predicarles la palabra del Dios eterno a ellos y poderle hacerle comprender cosas que ellos pues no comprenden. Espero que les haya sido bendición. Yo dejé un montón de cosas que estaba haciendo para hacer esto, pero yo creo que fue de bendición. Bueno, Maranata. Gracias a todos los que nos apoyan aquí en Reflexión del Pastor. Aquí defendemos la fe cristiana evangélica de cualquier doctrina, no importa la que sea, sean católicos, judíos, ortodoxos, ateos. Aquí lo que nos interesa es que la palabra de Dios crezca y sabemos que Cristo viene, sabemos que un día los judíos van a mirar al que traspasaron, aunque ellos cambien con el hebreo las situaciones, pues sabemos que la Biblia es muy clarísima. Ellos no pueden responder muchas preguntas. Yo tenía muchas preguntas, pero el tiempo no se puede. Pero ya vamos a hacer más programas. Y vamos a sacar esto poquito a la luz. No hay nada en el Tanakh y mucho menos en la Torá que prohíba a una mujer heredar tribu. Por el contrario, hay una ley que le da acceso a las propiedades de la tribu, así que tienen herencia en las tribus y son propietarias de parte de las tribus. Y hay que entender que el que no era parte de una tribu, el que no tenía tribu, pues no podía heredar tierra. El argumento que ellos ponen de las hijas de Jacob, que no heredaron tribu, es inválido porque ninguno ahí heredó tribu porque no existían tribus cuando se estaban iniciando las tribus. Así que no se puede sostener. Bueno, nos despedimos. Estamos en Cristo Jesús. Maranata, reflexión del pastor.com, defendiendo la fe cristiana 24 horas del día hasta que Cristo venga o Él nos mande a buscar. Amén y amén.